Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Seguimos con nuestra reflexión sobre el humanismo de Jesús. ¿Se acuerdan del título general de esta nueva serie sacada del Salmo 8? ¿Quién es el ser humano para que te acuerdes de él? Ya es la cuarta reflexión sobre este humanismo de Jesús. Tiene que ver con lo que solemos llamar en América Latina y a nivel de la Iglesia universal la opción preferencial por los pobres. Y voy a poner como referencia, como título de esta cuarta reflexión, el mundo visto desde abajo y contemplado hacia arriba. El mundo visto desde abajo y contemplado hacia arriba. Creo que habrán adivinado que voy a proponer entonces una lectura del humanismo de Jesús en lo que podríamos llamar una contrapicada. Conocen quizás este término de fotografía. Una fotografía en contrapicada es una fotografía tomada desde abajo, y cuando usted va tomando la foto desde abajo, el tema, el panorama se hace mucho más grande, mucho más, engrandece el paisaje. Entonces, voy a hablar de un humanismo en contrapicada, refiriéndome al agachamiento de Jesús a los pies de sus discípulos en la última cena, en el Evangelio de San Juan. Jesús se despoja de su rango, como dirá también San Pablo en la carta a los Filipenses, se despoja de su túnica, de su vestido, se ciñe una toalla y se pone de rodilla ante cada uno de sus discípulos. Al ponerse de rodilla al pie de cada uno de sus discípulos, cada uno de ellos, incluyendo a Judas, por si acaso, adquiere una nueva dimensión. Al mirarlos desde abajo, adquieren una dimensión misteriosa y bella, como si al mirarlos desde abajo creciera su belleza y la profundidad de su misterio. En las charlas anteriores había señalado que el humanismo de Jesús ponía fin a toda jerarquía, acuérdense, y también la última vez hemos hablado de la gracia de ser pecador, esta diferencia entre amar al pecador y focalizarse en el pecado, obsesionarse por el pecado. La gracia de ser pecador y el fin de las jerarquías revelan de alguna manera la opción preferencial de Dios, no de nosotros, sino de Dios en primer lugar, en primera instancia, la opción preferencial de Dios por la humildad, lo pequeño, lo frágil. Y creo que esto es como uno de los fundamentos principales del humanismo de Jesús, y me atrevería a decir del humanismo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el humanismo de Dios? Porque si lo pensamos bien, si lo meditamos, Dios es el más pobre de nosotros. Es realmente el más pobre. Nadie es más pobre que Dios. Voy a tratar de hacerme entender. Es una fórmula que utilizo frecuentemente y con la cual me quedo en contemplación ante el Señor. Decimos con San Juan que Dios es don. Acuérdense del diálogo de Jesús con la samaritana: si tú supieras el don de Dios. Y creo que no es exagerado decir que Dios es don. Es lo mismo que decir Dios es gracia, puro don.
Pero la característica del don es que justamente se da. No es tanto que Dios nos dé cosas. A veces nos frustramos o le reprochamos que no nos da cosas, salud, prosperidad, seguridad. ¿Eh? Pero no, Dios no es el que da cosas, es el que se da en las cosas, en los acontecimientos, en las personas. Esa es la gracia. Es Dios que se entrega. Dios es don. Entonces, cuando Dios se da, como es Dios, no se puede dar por pedacitos, no puede darse con simplemente juguetes, ¿no? Sino que se da totalmente. Cada vez que Dios se da, por ejemplo, en la Eucaristía, Dios se da totalmente. Pues claro, cada vez que se da totalmente, quiere decir que se vacía totalmente de sí mismo. Esto mismo es lo que llamamos la kenosis de Dios. Esto que les estoy compartiendo de la pobreza intrínseca de Dios, ¿no? Dios que se vacía constantemente de sí mismo en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, es una gran intuición de un gran místico contemporáneo, el padre Zündel. Creo que ya les hablé de él algunas veces, es conocido sobre todo en el mundo francófono, pero es un enorme contemplativo contemporáneo. Entonces nadie es más pobre que Dios porque Dios se da y cuando se da totalmente. Y si se da totalmente, se vacía de sí mismo. Es el más pobre de nosotros. Y entonces entendemos que la opción por los pobres no es una opción sociológica, política, ni siquiera teológica, es una opción teologal. Para nosotros el pobre es el rostro de Dios, no como objeto, ni tampoco como modelo, ni como ideal. El pobre no es mejor que el rico, es igual, ¿no? El pobre no tanto como objeto, sino como sujeto de la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es el más pobre de nosotros. Y por lo tanto, el pobre es el rostro de Dios como sujeto de la nueva humanidad. Ese es realmente uno de las grandes bases, fundaciones del humanismo de Jesús. Entonces me entenderán cuando digo que el humanismo cristiano es un humanismo en contrapicada, desde abajo para engrandecer hacia arriba. ¿Qué significa entonces engrandecer al ser humano desde abajo? Engrandecer al ser humano desde abajo. La intuición espiritual fundamental del Evangelio es que solo puedes contemplar el ser humano desde abajo, arrodillado. Si no, no ves al ser humano, menos si tú estás arriba y lo miras desde arriba. Si lo miras desde arriba, lo aplastas, lo achicas. Si lo miras desde abajo, lo engrandeces en su belleza y su misterio. El lugar para comprender al ser humano es arrodillado. No hay otro lugar para comprender y contemplar la verdad del ser humano. Todo otro lugar es, o segundo, por ejemplo, si tú lo miras cara a cara, ese es el lugar de la amistad, ¿ya? O es usurpador si tú lo miras desde arriba. Primero hay que mirarlo desde abajo para poder llegar a la amistad, es decir, mirarlo cara a cara. La encarnación de Jesús, y saben ustedes que para mí la encarnación no es un paréntesis, no es solamente un acontecimiento histórico, sino que es un movimiento permanente, desde el origen de la creación hasta el infinito de la parusía. O sea que la encarnación dice Dios permanente y definitivamente,
no como un acontecimiento puntual, sino como una dinámica de lo divino. Y por lo tanto, imposible para un cristiano acceder a Dios sin pasar por la encarnación. La encarnación como humillación de Dios, como por amor, por supuesto, ¿no? Como empobrecimiento constante de Dios. Dios que se encarna constantemente empobreciéndose por amor. Y entonces, en esta encarnación como humillación, como empobrecimiento por amor, el ser humano entra en un proceso de divinización, de glorificación, de exaltación en su pobreza. Si Dios en Jesús se empobrece constantemente, si la encarnación es un proceso permanente, entonces en esta humillación, en este agacharse, el ser humano en su pobreza fundamental, ¿ya? En su humildad fundamental, el ser pecador, ¿se acuerdan de la semana pasada? Toma una dimensión, se ve exaltado, divinizado, toma conciencia como creyente de su vocación, lo que llamamos nosotros vocación. La humanidad de Dios en la encarnación y la divinidad del ser humano, entonces, son inseparables desde siempre y para siempre. Si quieren una referencia en los padres de la iglesia, vayan a ver Ireneo, ¿no? La gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo y la gloria del ser humano es la visión de Dios, ¿no? Esta reciprocidad entre la humanización de Dios y la divinización del ser humano está en el corazón de nuestra fe humanista. Vayan a ver también, si quieren, el juicio final en Mateo 25, donde Jesús dice: lo que hiciste al pobre, a mí me lo hiciste. Y más todavía el capítulo 17 de San Juan, que vamos a comentar un poquito dentro de un momento, que es que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Pero lo voy a volver a contemplar, este texto admirable, sublime de nuestra tradición. Entonces, este abrazo eterno solo lo podemos abarcar, contemplar desde la pobreza y desde los pobres. La opción por los pobres es la única opción posible por Dios. Eso lo dice San Juan en sus cartas, ¿no? Si tú pretendes amar a Dios y no amas a tu hermano, y el hermano siempre es un pobre, ¿no? Siempre es un pecador, siempre es un frágil, un vulnerable. Tú eres un mentiroso. Entonces la opción por los pobres es la opción por Dios, es lo mismo. Tú no puedes optar por Dios sin haber optado por el pobre. Y ahí creo que la actitud fundamental del creyente es la adoración. Yo creo que el culmen de la fe cristiana, el punto más rico, más alto de la espiritualidad del Evangelio es la adoración. ¿Por qué? Porque al contemplar a Dios en el ser humano, eso es la Eucaristía, por si acaso, ¿no? Cuando adoramos, cuando contemplamos la Eucaristía, ¿no? Al contemplar a Dios en el ser humano, solo podemos quedarnos pasmados de admiración amorosa. Esa es la adoración. La adoración es una especie de parálisis, de detenerse ante la belleza de Dios y de su misterio, ¿no? Entonces, lo más profundo de la fe cristiana es este silencio pasmado de admiración ante Dios. Y esta adoración también incluye al pobre, incluye al que sufre. Toda adoración, especialmente la adoración eucarística, por supuesto, encamina la humanidad hacia su vocación definitiva. Tener una actitud de
adoración admirativa ante la divinización en proceso de la humanidad. Y al contrario, en contraste, destruir al ser humano es verdaderamente una blasfemia. Una blasfemia. Me acuerdo siempre de un episodio entrañable de la vida de Monseñor Helder Cámara. Unos pobladores de una favela vienen a buscarlo porque unos ladrones habían robado al Santísimo de la capilla del barrio. Lo que les interesaba, por supuesto, era la custodia, y habían echado las hostias consagradas en el lodo. Y entonces invitan a Monseñor Helder para que haga un acto de reparación en su capilla. Y Monseñor Helder dice, bueno, sí, voy a ir, pero acuérdense que Jesús está tirado en el lodo todos los días en su barrio, haciendo referencias a sus vecinos y a ellos mismos como hostia. Como hostia, cada uno de nosotros es una hostia consagrada y es sacrílego despreciar al ser humano. Eso va muy, muy lejos para nosotros. Vuelvo entonces a este bellísimo capítulo 17 de San Juan, que sean uno como tú en mí, yo en ti, como nosotros, que todos sean uno. Tenemos la costumbre de leer este texto de manera muy superficial, como si se trataba de ser uno entre nosotros, ¿no? De la unidad de la humanidad, de llevarnos bien, de reconciliarnos, incluso digamos, toda la teología ecuménica con las demás iglesias hermanas toma este lema, que seamos uno entre nosotros. Pero el sentido del capítulo 17 es infinitamente más profundo en su comprensión del ser humano y de Dios. Jesús está diciendo adiós a sus hermanos, está ahí en un momento de una emoción tierna muy grande, es el discurso de adiós antes de ser crucificado, ¿eh? Y entonces se dirige a su Padre y presenta a la comunidad. La comunidad como primicia del reino, como nueva humanidad integrada en la Santísima Trinidad. La comunidad como nueva humanidad integrada, incluida en el misterio trinitario. En el momento más álgido de su pasión, de su opción por los pobres y por lo pobre, Jesús sella la unidad de los discípulos con el uno. Saben que para los musulmanes, para los judíos y también para nosotros, aun si tenemos una comprensión de la unidad de Dios un poco diferente, uno es el título más sublime de Dios, es el que es, ¿no? Es uno. Acuérdate, Israel, que tu Dios es único, uno. No solamente único que no hay dos, sino que es la unidad, la totalidad. Entonces, cuando Jesús pide al Padre que seamos uno con Él, está diciendo que nos integremos en el movimiento único del amor trinitario, nos incluye en esta unidad de Dios. Es propiamente escandaloso para un judío, no sé lo que el hermano Esteban podría decir al respecto, pero entramos en la unidad relacional de la Santísima Trinidad, ¿no? Nosotros creemos profundamente en un Dios uno, pero relacional, dinámico, en movimiento. Entonces, cuando hablamos de vocación, es literalmente lo que sería la antropología cristiana,
la creación y la humanidad es un proyecto divino, que sean uno, que sean divinos. Y de nuevo me refiero a mi querido capítulo 8 de Romanos, ¿ya? La creación entera, en dolores de parto, está anhelando la revelación de los hijos de Dios. Es como si esta divinización de la humanidad, esta inclusión de lo humano en la unidad, la unicidad de lo divino, jalara consigo a toda la creación, todo el universo, todo el cosmos. Entonces, el cosmos entero está en dolores de parto de lo divino, esperando la revelación de los hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, la historia en este momento, pasamos por un momento, por una etapa terriblemente dura de la historia humana, terriblemente dura. Pues esta historia es como la Pascua de la humanidad, es como el parto de la divinidad humana, ¿no? De la humanidad divinizada. Estamos en proceso de parto de lo divino, en proceso de divinización. Termino esta reflexión, ojalá no sea demasiado compleja, supone meditación, vayan a retomar el capítulo 17 de Juan con esta clave, que no se trata tanto de unidad entre nosotros, sino del carácter único de Dios en el cual estamos incluidos en proceso. Termino pues retomando una expresión muy sugerente, muy nueva del Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, cuando habla de la amistad social. Y quisiera ampliar esta intuición, este concepto de amistad social a la amistad cósmica. Creo que esta amistad social, si nos referimos a lo que acabo de decir de nuevo con Romanos 8, ¿no? El cosmos entero está en dolores de parto esperando la revelación de la humanidad. Entonces la amistad social es el nacimiento de estos hijos de Dios, que somos nosotros, ¿ya? Que hace posible lo que llamaría la amistad cósmica. Entonces, ¿cómo ir de la amistad social a la amistad cósmica? Quizás porque soy célibe, por opción. Para mí la amistad es el colmo del amor, es el colmo del amor. Porque en la amistad ya no hay ninguna reivindicación. En la amistad el amor es totalmente abierto, consentido, es decir, yo consiento totalmente al otro en la amistad. Y por eso estoy convencido que la amistad es el amor llegado a su nivel divino. Si se trata de nuestra divinización, entonces se trata de ese proceso del amor a la amistad como la cumbre divina, la gracia más allá de todo interés particular. Esa es la amistad, ¿no? O sea, y la gracia de Dios es un amor más allá de todo interés particular. Dios no tiene ningún interés particular porque es uno, precisamente porque es uno. Entonces, no tiene interés particular. Es pura gracia, es decir, pura amistad, el amor más allá de todo interés. El Papa Francisco ensancha la experiencia divina de la amistad social a la colectividad. Hay que ser amigos colectivos de la comunidad humana en su totalidad. Entonces, la comunidad humana en esa presentación del Papa se vuelve como el lugar de Dios, como la carne de Dios, donde Dios revela su don de amistad o su gracia, lo que es lo mismo. Hay una expresión del Papa también muy bella y creo que en este momento resuena fuertemente
la política como la forma más alta del amor, la política como esta amistad social. En este momento en el Perú, pero hace unos meses en Chile, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Los jóvenes han tomado la causa de la amistad de Dios, ¿no? Los jóvenes están tomando la causa humana de Dios al elegir la democracia contra el abuso de poder, ¿no? Y justamente creo que en este movimiento joven, sorprendente, inesperado, hay algo de esta frescura de la amistad social, ¿ya? Porque no tienen otro interés particular al protestar y al exigir algo diferente, no tiene otro interés particular que este amor a la patria, a la humanidad. Lo mismo cuando protestan por el cuidado del planeta, son también los jóvenes, hasta los muy jóvenes, los que reclaman mayor cuidado para el planeta. Entonces, son testigos de esta gracia, amistad de Dios, amistad social, que se vuelve también amistad cósmica. Ese es el sentido, ¿no? Como la amistad social se va ensanchando a todo el cosmos. Pienso en todo lo que se está dando alrededor de la Amazonía como prototipo, como paradigma de esta amistad socio-cósmica. Creo realmente que estamos presenciando una nueva alianza. No sé si será la tercera alianza o la cuarta, porque depende cómo se lee la Biblia, pero creo que la amistad sociocósmica, no socioeconómica, sino sociocósmica, ¿eh? Es como una nueva alianza de lo humano y de lo divino. Y vuelvo a esta imagen de los jóvenes que marchan y se arriesgan sin tener ningún respaldo y ningún interés, ningún motivo interesado particular, más allá de la amistad social y cósmica. Creo que nos incitan, nos exigen a desinstitucionalizar al mundo, porque hemos visto cómo el cáncer ha invadido todo lo institucional en nuestro mundo y en el Perú de manera catastrófica, ¿no? Institucionalizar, perdón, es difícil pronunciar esta palabra, y desideologizar, ¿no? Cortar el cuello a la ideología para que la política pueda volver a ser amistad sociocósmica.